¿Qué tal, amigos de Blindados? Gusto saludarles. Nosotros acá en pleno 2019 ya siguiendo esta tremenda promoción y exposición de innumerables ponencias sobre ciberseguridad, seguridad de la información y riesgo. Y esta vez seguimos cubriendo el LatinCax 2018 efectuado en Lima, Perú, con la ponencia de Carla Barreto llamada Se buscan auditores del futuro. ¿Cómo atraer, desarrollar y retener nuevos talentos? Los invito a ver esta interesante ponencia. Y desde ya los invito, solo tienes que presionar el botón suscribirte al canal Blindados. Con esto nos ayudarás a que te estemos informando y notificando cada vez que lleguen nuevas ponencias, y también serás parte de las noticias que estaremos publicitando. Y por último, no olvides que se nos viene el LatinCax 2019 en agosto. Si sigues nuestras ponencias y nuestros programas, estarás participando de un concurso para obtener entradas para este magno evento en donde ISACA Internacional celebra sus 50 años y el capítulo de Chile 25 años. Así que los dejamos con Carla Barreto y esta interesante ponencia. Nos vemos. Muchas gracias, muy buenos días. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy relevante. Mil disculpas, estoy con una alergia terrible desde que aterrizaba a Lima. Vamos a hablar de un tema muy relevante para nuestras áreas de auditoría. Hace unos momentos hablábamos de cuál era el perfil del auditor. Muchas veces podemos ver dentro de nuestras áreas de auditoría, hoy por hoy la rotación del personal es muy alta y contar con perfiles altamente calificados que tengan temas de comunicación ante nuestros comités de auditoría, que sepan también hablar de temas de TI, pero no en difícil, sino en simple. Hablar de temas de dinero, por ejemplo, hablar de temas de cuáles son las debilidades. Hoy por hoy vemos ataques de ciberseguridad en el día a día, vemos también temas de corrupción en las altas esferas empresariales. Y también vemos, aparte de tener alta rotación de personal, el personal altamente calificado está hoy por hoy en vía de extinción. Podemos ver de que dentro de nuestras mismas empresas, dentro de nuestros mismos países, sé que acá nos visitan de diversos países de Latinoamérica, podemos ver que los profesionales en auditoría de TI pasan de una empresa a otra porque son altamente calificados y son de alta demanda. Estos son un poco nuestros objetivos de aprendizaje que vamos a tener el día de hoy. Vamos a hablar de temas de tendencias en la gestión de talentos, vamos a hablar de temas de cuáles son los aspectos que debemos de cambiar dentro de nuestras organizaciones para poder tener un modelo de gestión de talentos acorde a la organización. Vamos a hablar también de balance de vida personal, de motivaciones, de toma de decisiones estratégicas, de temas de planeamiento de carrera y temas de cómo estar dentro de la apertura al reto. Para poder situarnos en la situación actual, debemos entender variamente que existen muchos temas candentes hoy por hoy dentro del mundo de la auditoría de tecnologías de información. Hace un rato hablábamos de los mismos temas, un poco no quiero repetir lo mismo que hemos visto en la presentación anterior, pero vemos últimamente lo que tenemos dentro de los temas esenciales o emergentes o los top 10 Technology Trends for 2018, que son primeramente la robótica, los drones, las impresiones 3D, la inteligencia artificial, realidad virtual y aumentada. Podemos ver muchas veces dentro de hoy por hoy nuestras auditorías de TI podemos utilizar todo lo que antes utilizábamos de manera manual, lo podemos utilizar ahora, por ejemplo, y automatizar con robots, que es lo nuevo de la RPA. ¿Qué es lo que estamos utilizando acá? Gastamos menos tiempo en hacer actividades manuales que hacíamos antes para emitir nuestros informes de auditoría, y lo que estamos haciendo hoy es invertir más tiempo en poder analizar los riesgos. Entonces, el rol del auditor de TI juega un rol fundamental ante el panorama de riesgos. Pero ¿cuáles son las habilidades que el Instituto de Auditoría Interna nos dice que tiene que tener un auditor de TI? Primero, tiene que conocer de extracción de datos y análisis, tiene que conocer de ciberseguridad y privacidad, tiene que tener conocimiento específico a la industria en la cual se encuentra trabajando,
tiene que tener perspicacia para los negocios y tiene que tener pensamiento innovador. ¿Por qué? Porque tiene que estar auditando la velocidad del riesgo. Las tecnologías disruptivas, las tecnologías van avanzando y tenemos que estar a la par para poder identificar cuáles son los riesgos y poder evitar estas brechas de seguridad que estamos viendo hoy por hoy en las noticias y que es súper lamentable. Si se dan cuenta, regresando a este slide, estas 5 habilidades son muy difíciles de encontrar y son de alta demanda dentro del mercado hoy por hoy. Ahora un poco para poder entender y poder ya circunscribirnos al tema que estamos aquí el día de hoy. Por primera vez podemos ver dentro de nuestras auditorías que tenemos 5 generaciones que están trabajando a la par. Porque no quiero encasillarlos en cada una de las generaciones. Vamos a ver más adelante algunas características de cada generación y muchos de ustedes se van a poner a pensar, hey, yo no soy tradicionalista, yo soy baby boomers, por ejemplo, o soy un mix entre generación X y baby boomers. No se encasillen dentro de una generación. Por temas didácticos, estamos separándolos en 5 categorías. ¿Por qué les estoy enseñando cuáles son las características del personal de TI? Porque tenemos que conocer ante qué público vamos a presentar, por ejemplo, nuestros informes de auditoría, nuestros informes de TI. No es lo mismo, por ejemplo, que tengamos un socio o un director de TI que está dentro del rango de tradicionalistas, por ejemplo, por un tema de edad. Las personas de tradicionalistas, por ejemplo, nacieron en el año 1929-1945, ellos les encanta muchísimo que vayamos con nuestros informes escritos, les encanta muchísimo que vayamos y expliquemos paso a paso cada uno del contenido y nos sentemos con ellos para ver los informes de auditoría, por ejemplo. Entonces tenemos que saber cuál es el público al que estamos enfrentándonos cuando vamos a hablar con alguien, o también si el público conoce tecnologías de información, si el público es muy técnico al cual vamos a presentar, por ejemplo, un informe de auditoría, alguna debilidad que estamos presentando en la compañía. El segundo grupo son los baby boomers. Los baby boomers nacieron entre 1946 y 1964. Los baby boomers son conocidos como los workaholics. Son los que se quedan trabajando 24/7 para poder emitir un informe de auditoría. De ahí viene la generación X, entre 1965 y 1979. La generación X está muy centrada en temas de desarrollo personal, en aprender nuevas cosas. Si les damos, por ejemplo, auditar un proceso a ellos y al año siguiente queremos que audite el mismo proceso, la misma industria, la persona va a terminar, vamos a decirlo de una manera fea, aburriéndose y yéndose a la compañía. ¿Por qué? Porque les gusta aprender nuevos retos, les gusta estar en nuevas cosas, les gusta auditar nuevos procesos, les gusta ver nuevas cosas. Después vemos los millennials, o también llamados la generación Y. Los millennials les gusta que hables mucho de temas de balance vida personal y el trabajo. Y después nuestros nuevos practicantes, nuestros nuevos trainees que están en nuestra compañía, que es la nueva generación que se está insertando dentro de los aspectos laborales, que es la generación Z, que son los nuevos emprendedores. Son personas que lo que buscan es ser líderes en el mercado y tener sus propias empresas. Sin embargo, trabajan en empresas terceras para poder ver cómo es el negocio, conocer la industria, para poder despegar sus propias iniciativas personales. Entonces, un poco para poder tener la situación actual de cuál es la problemática, estamos viendo de que necesitamos personal en este mundo en donde las tecnologías avanzan continuamente, especializado. Necesitamos personal que también conozca temas de comunicación, que sepa llegar a diferentes ámbitos, sepa llegar a diferentes generaciones que son con las cuales interactúa hoy por hoy, y necesitamos también que sean ágiles y flexibles. Tenemos que focalizarnos en el individuo, tenemos que focalizarnos dentro de los equipos de trabajo, en el equipo, y tenemos que focalizarnos dentro de la organización. Para mí, mi equipo de trabajo dentro del área de auditoría de TI es como mi familia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer con la familia? Tenemos que enseñarles, tenemos que estar a la par, tenemos que saber cómo hablar con una persona, cómo hablar con otra. Tenemos que evitar, por ejemplo, silencios y comentarios incómodos, que lo vamos a ver más adelante. Para poder trabajar con múltiples generaciones tenemos que entenderlos, como les decía al inicio.
Entonces, este es un estudio que se hizo entre el año 2006 y el año 2011 para poder saber más o menos, basado en el Labor Force de los Estados Unidos, pero nos da un poquito un panorama o una imagen de cuál es la proporción de empleados dentro de cada generación. Como podemos ver, por ejemplo, primero tenemos a los tradicionalistas, que es un 8%. Hoy por hoy debe ser un porcentaje mucho menor, porque estamos hablando del año, esta figura es del año 2011. Los baby boomers, vemos que boomers son 44%, la generación X el 33% y los millennials es el 15%. La generación Z, cuando se realizó este gráfico generacional, todavía no existía, sin embargo, hoy por hoy ya se está acercando a ser la principal fuerza laboral, son parte de nuestros trainees, como les comentaba anteriormente, son parte de nuestros nuevos practicantes. Para poder entender, como les decía, las brechas generacionales, vamos a hablar a través de cada una de ellas, cuáles son sus aspiraciones, cuáles son sus actitudes contra la tecnología, cuáles son sus métodos de comunicación y cómo es que podemos llegar a ellos. Por ejemplo, si hablamos de los tradicionalistas siempre han buscado dejar un legado, son básicamente jerárquicos, buscan jerarquía dentro de las organizaciones. También son muy resilientes a los temas de la tecnología. Puede pasar, por ejemplo, que a una persona mayor, cuando les queremos enseñar cuáles son las nuevas tecnologías, las robóticas, etcétera, etcétera, te esté mirando como si estés hablando en otro idioma que no entienden completamente y se tiene que tener muchísima paciencia para poder explicarle cuáles son las nuevas tecnologías, cómo van a beneficiar a la empresa, etcétera, etcétera. Y los tradicionalistas les gusta mucho que hables cara a cara. No les gustan los emails, no les gusta que vayas a revisar, por ejemplo, un informe de auditoría por teléfono o por call conference o por FaceTime, que es una tecnología que se está usando mucho, por Skype, cualquiera de la tecnología sea. A ellos les gusta tener a su equipo de trabajo con ellos, sentados con ellos y hablar cara a cara. De ahí nos vamos a los baby boomers. Los baby boomers, que es la columna de color azul, podemos ver que lo que ellos buscan es seguridad en el trabajo. Por eso es que son workaholics. ¿Por qué? Buscan seguridad en el trabajo. También buscan un tema de jerarquía. Buscan también un tema de desarrollar su carrera. Ellos también les gusta que todos los informes, que todos los temas que trabajamos en conjunto sean cara a cara, pero sin embargo también están abiertos para utilizar algún tipo de tecnologías. Después viene la generación X. La generación X ya está mucho más a la par con la tecnología, sin embargo, muchos autores mezclan la generación X con los millennials, con la generación Y, porque vamos a ver que tiene muchos temas en común. Unos de ellos están más inclinados a temas de desarrollo, de aprender nuevas cosas, de aprender nuevas tecnologías en el día a día, y los otros están más orientados a balance de vida personal y profesional. Pero sin embargo, vamos a ver que muchas características son parecidas. Dentro de la generación X podemos ver que ellos también buscan balance entre la vida personal y profesional, pero ellos también están buscando trabajar en temas que realcen su imagen profesional, por ejemplo, ¿no? Están muy metidos en temas de conferencias, están muy metidos en temas, muchos de ellos son bloggers, que es una tendencia muy constante dentro del mercado, y vamos a ver que su forma de comunicación van a ser mail, te van a escribir mails extensos, que es un monólogo en donde ellos hablan con ellos mismos. Muchas veces te van a hacer preguntas y dentro del mismo mail vas a encontrar que ellos mismos se preguntan y se dan las respuestas constantemente. Los millennials lo que están buscando, si bien es cierto, balance vida profesional y personal, también están buscando un tema de más libertad. Vamos a ver que ellos buscan trabajar desde casa. Muchos de ellos cuando están buscando trabajo se van a decir, ¿cuánto tiempo vamos a trabajar en la oficina y cuánto tiempo podemos trabajar desde la casa? Son mucho más productivos trabajando desde la casa. De hecho, dentro de mi equipo tengo bastantes personal millennial y para mí son mucho más productivos cuando están trabajando desde casa, cuando están trabajando desde la oficina. Sin embargo, esa característica no lo tienen los tradicionalistas y los baby boomers porque se distraen con los temas de los quehaceres de la casa, por ejemplo. Es por eso que ellos prefieren estar en la oficina trabajando codo con codo. Y finalmente podemos ver
la generación Z. La generación Z ya está, como les comentaba antes, mucho más abiertos a temas de la tecnología. Vamos a ver de que a ellos les encanta, si bien es cierto, balance vida personal, profesional también, porque trabajan desde casa, les gusta también utilizar mucho el FaceTime y muchas de las nuevas tecnologías que se utilizan para medios de comunicación. Les gusta trabajar, por ejemplo, con equipos multinacionales, en donde todo, por ejemplo, se hace por videoconferencias, la gente está conectada, tenemos gente, lo que nosotros hacemos, por ejemplo, en Ernst & Young para poder manejar el tema generacional, tenemos gente que está trabajando en las juntas con nosotros dentro de la oficina, pero conectamos a través de videoconferencia a la gente que prefiere y es más productiva trabajando de casa o a gente que se encuentra fuera del país trabajando con nosotros. Entonces, hoy por hoy, el mundo de la auditoría se generan puestos para lo que es necesario un mayor nivel de conocimiento, como lo vimos en los primeros slides. Después, existe una escasez de talento altamente calificado. Tenemos que entender que tenemos que cuidar a los miembros de nuestra familia. Tenemos que ver que el tiempo que invertimos en que nuestros recursos aprendan sobre una industria, que aprendan sobre una tecnología y que estén trabajando con nosotros por años es un recurso importante, es un recurso invaluable. Si lo trasladamos a números podría sorprendernos. ¿Cuánto va a costar o cuál va a ser la curva de aprendizaje de tener un personal nuevo dentro de nuestras áreas de auditorías de TI? Que de repente conoce la industria, sí, pero no conoce cuáles son nuestros procesos, no conoce cuáles son nuestras tecnologías, no conoce cuál es la visión para llegar en conjunto con el equipo. Ahora, como les decía, no debemos encasillarnos dentro de cada una de estas generaciones. Mucho va a depender de cuáles son las experiencias que hemos tenido profesionalmente en el mercado, el país, la edad y algunas experiencias personales que se le agregan que puede ser que estemos dentro de una generación o en mitad dentro de una generación con otra. Pero tenemos que también ponernos a pensar, y acá les dejo dos preguntas que son fundamentales. Primero, cuando nosotros tenemos personal muy joven trabajando con nosotros y que viene, por ejemplo, con nuevas propuestas, por ejemplo, como el RPA, que son nuevas tecnologías en donde utilizamos, por ejemplo, robots o bots para poder realizar temas manuales que hacíamos antes en la auditoría. Journal entries, por ejemplo, para nosotros, que antes nos demoraba 7 a 10 días en hacerlo, utilizando los RPAs, nos demora 2 o 3 horas, lo dejamos corriendo y lo único que hace mi equipo es todo el tiempo que invertíamos nosotros en armar los zonas entes, en hacer todo el análisis, lo invertimos en sacar oportunidades de mejora muy valuables. Entonces lo que tenemos que preguntarnos es hasta qué punto las ideas de los empleados jóvenes nos pueden dar nuevos factores de riesgo que puedan generar inestabilidad a la compañía y hasta qué punto, si nos mantenemos con ideas muy conservadoras, nos puede condenar al riesgo y nos pueden dejar expuestos ante riesgos, ante brechas de ciberseguridad que no estamos viendo, por dar un ejemplo al aire. Ahora, ¿por qué las brechas generacionales son importantes? ¿Por qué? Porque nos permite tener muchas ideas y hacer una combinación de lo mejor de cada una de nuestras generaciones. Nos hace tener un equipo más flexible, innovador y creativo y podemos tomar decisiones más fuertes, decisiones estratégicas más fuertes y mucho más contundentes en base a múltiples perspectivas. Tenemos que también ponernos a pensar, y muchas veces lo hemos oído dentro de los pasillos de nuestras áreas de auditorías, que es la verdad incómoda, lo que no nos decimos cara a cara, pero muchas veces hemos encontrado que comentarios como estoy enseñándole a mi socio de 10.000 formas cómo utilizar los robots y no me entiende. O sea, no entiendo de qué manera más explicarlo. De repente, no es él el que no entiende, de repente es nosotros que nos estamos poniendo, como decía el expositor anterior, estamos hablando en difícil. De repente tenemos que bajar un nivel para poderlo entender de una manera mucho más fácil. O, por ejemplo, la gente mayor, que muchas veces les costó mucho llegar a la posición en la que está, hacen comentarios en los pasillos de no entiendo por qué esta persona pensaba que podía ascender de puesto o de posición el siguiente año cuando no daba la talla. O sea, era obvio que no iba a ascender.
Esos son silencios o temas incómodos, y así podría darles muchos ejemplos más, de que lo que podemos hacer es perder miembros cruciales de nuestro equipo. ¿Por qué? Porque no estamos hablando entre nosotros. Tenemos que romper esos paradigmas, tenemos que ser más inclusivos, tenemos que saber comunicarnos. Esos tipos de comentarios no generan crecimiento de nuestro equipo de trabajo. Nosotros, con nuestros hijos, para los que tienen hijos, no los criticamos de esa manera, les enseñamos, les decimos. No puede pasar, por ejemplo, que un miembro de nuestra familia piense que va a crecer o que les vamos a comprar un carro como mérito de algo. Sin embargo, todo el año se portó mal. El carro no va a ser posible. Entonces, la persona ya tiene que saber qué es lo que está pasando, en qué puede mejorar. Se le tiene que dar feedback constante a los miembros del equipo. Son miembros de nuestra familia. Tenemos que tratarlos como miembros de nuestra familia. Tenemos que saber cómo poder llegar a ellos. Esto un poco ya resume lo que ya hemos estado hablando. Entonces, ¿cuáles son los tips para gerenciar equipos multigeneracionales? Para los tradicionalistas tenemos que generarles siempre estabilidad y seguridad laboral. Son conservadores, tenemos que siempre mantener con ellos una estructura jerárquica. Es un poco el perfil que ellos manejan. Para los baby boomers, por ejemplo, ellos buscan mucho la reputación del empleador, la reputación del líder que los guía. Buscan también cuál es el tema de la calidad de la gerencia y liderazgo, y siempre están buscando estabilidad y seguridad laboral. Si estamos hablando de la generación X y de los millennials, ellos están buscando siempre desarrollos de la carrera, balance de vida profesional y laboral, y están buscando temas de compensación y beneficios con bastante flexibilidad. Y la generación Z son emprendedores, siempre están buscando la calidad de la gerencia y siempre buscas temas que la empresa para la que trabaja esté a la vanguardia de la tecnología. Entonces, como les decía anteriormente, la diferencia entre cada una de estas generaciones radica que debemos de tomar lo más importante de cada una de ellas para poder trabajar en conjunto. Para poder atraer y desarrollar y detener nuevos talentos, lo que se ha creado son 7 elementos, una metodología de 7 elementos que más adelante lo vamos a ver todo consolidado en un video, porque tener una compañía que es el best place to work no implica que nuestras áreas de auditoría, que son muy específicas, sean el best place to work. ¿Por qué? Porque nosotros estamos expuestos a muchas cosas. Para, por ejemplo, emitir un informe de auditoría, muchas veces no dormimos. Cuando la gente no duerme, está estresada. Cuando la gente está estresada, empezamos a decir cosas que no sentimos. Entonces, tenemos que tener muchísimo cuidado en cómo tratamos, y nuestro equipo de trabajo, nuestro Dream Team, tenemos que tratarlos como miembros de nuestra familia. Entonces, el primer tema es, tenemos que entender cuál es el propósito del área. Tenemos que identificar cuál es nuestro plan de auditoría, cuáles son los procesos foco a los que nos vamos a remitir año por año. Tenemos que sentarnos todos juntos para poder identificar y poder ir todos juntos hacia un mismo horizonte. El segundo tema es el liderazgo digital. ¿Cuáles son las nuevas tecnologías o las nuevas competencias necesarias que necesitamos para poder llegar a ese objetivo común? Muchas veces no las tenemos por un tema de presupuesto dentro del área y vamos a tener que tercerizar algunos temas. Lo que yo siempre recomiendo cuando tercericen, por ejemplo, porque no tenemos un especialista, por dar un ejemplo, de ciberseguridad o de temas muy específicos de algunos controles que no tenemos el especialista dentro de nuestras áreas de auditoría, yo recomiendo, si bien es cierto, si la tendencia es tercerizar, tengamos miembros de nuestro equipo acompañando al tercero, porque si no va a pasar lo que decía el conferencista anterior, va a llegar un informe de auditoría o unas observaciones muy lindas a las cuales nadie les puede dar seguimiento, o por desconocimiento no pedimos los papeles de trabajo, o por desconocimiento nadie del equipo y dejamos solo al equipo tercero realizando todo el trabajo y nadie conoce el detalle. Tenemos que saber cuáles son los roles y las habilidades de cada uno del equipo. Tenemos que tener programas de desarrollo profesional. Si bien es cierto, esto es muy lindo en empresas como las Big Four, porque nosotros tenemos líneas de carreras muy marcadas. De hecho, uno entra a una Big Four y sabe que tiene línea de carrera hasta poder ser socio. Sin embargo, esto no pasa muchas veces en compañías finales, pero sí es bueno tener líneas de carreras, por ejemplo, analista 1, analista 2, analista 3, para poder medir el crecimiento de nuestra organización. Tenemos que crear programas de cross-mentoring.
no todos nacemos sabiendo, no todos sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Tenemos que dar feedback constante a nuestro equipo, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Yo sé que muchas veces estamos emitiendo informes de auditoría, tenemos que emitir todas nuestras observaciones del año, algún proceso dentro del comité de auditoría, por ejemplo, y no hay el tiempo necesario para poder sentarnos y ver qué hicimos bien, cuáles son nuestras lecciones aprendidas. Es bueno sentarse y ver cuáles son las lecciones aprendidas. El tercer elemento para mí es clave, se llama claridad mental. Una vez al año les recomiendo siempre, así como hacen su plan de auditoría religiosamente una vez al año y le hacen un seguimiento cada 6 meses, siempre es bueno que vean el balance de vida personal y profesional dentro de ese equipo de trabajo. ¿Qué es lo que les pido que hagan? Simplemente hagan un cronograma muy simple para poder ver cuándo son las vacaciones, eventos importantes de los miembros de su equipo, quiénes se quieren certificar, cuánto tiempo le van a invertir en certificarse, por ejemplo, cuáles son sus aspiraciones personales, entender a los miembros de su equipo. Muchas veces el no tener claridad mental o el no tener, como lo decía en la parte anterior, los programas de cross-mentoring. Los programas de cross-mentoring te permiten identificar, por ejemplo, por qué un individuo dentro de tu equipo no está trabajando al 100%. Muchas veces puede ser porque puede tener problemas en casa y tú no lo sabes, y la persona no tiene la confianza para decírtelo. Cuando tú tienes programas de cross-mentoring o programas que nosotros le llamamos Console y Consulor, puedes detectar ese tipo de cosas. El uso de tecnologías es muy importante para crear experiencias basadas en las personas. Existen muchos temas y esto va muy de la línea con el último tema de factores ambientales, por ejemplo, lo que llamamos, y vamos a ver más adelante en el video, cuáles son las empresas en el futuro, qué es lo que se tiene que invertir dentro de las compañías. Y esto ya no solamente es en el área de auditoría de TI, sino también es en el ambiente que la compañía tiene que brindar a sus colaboradores. Y finalmente las líneas de carreras y beneficios, que es lo que tenemos que brindarle a cada uno de los individuos que hablábamos en temas anteriores. No sé si podemos poner el video, por favor. It's a new morning in the way people work. Today, the workday starts connected. Why we connect is as important as how we connect. Home, social, and work life flow together. Flexibility and resiliency are the new normal. It's a life in motion. The new workplace is a seamless integration of technology, nature, and design, and is intended to inspire an innovative workforce. The workplace is now part of a larger employee experience, where health, well-being, and a culture of openness are central. Work is no longer about just checking into a job. It is about making a difference. Now more than ever, teams are more diverse, collaborative, and global. Teams perform best when the members have strong alignment, clear roles, and tools to advance communication. Today's leaders connect ideas while ensuring every person contributes. Leading with empathy allows each member's style, experience, and perspective to be considered. More voices for more value. The fast pace of the digital economy generates disruptions almost daily. To lead more effectively, leaders are supported with new systems and tools. Support can come in many forms, from in-person mentors to digital coaches, or technology systems that provide real-time feedback. These ensure leaders are best positioned to truly inspire the workforce. With so much time online, time offline is essential. Time to reflect, to breathe, and to recharge gives employees the clarity they need to thrive at work and to lead more fulfilling lives.
Organizations are becoming flatter and more responsive. Hierarchy has given way to networks where workers are empowered to connect freely, to solve, and to innovate. Executives realize that attracting the right talent requires more than just good compensation. Being appreciated for a job well done, access to inspirational leaders, and most importantly, alignment of personal and corporate purpose are central to the employee experience. At the end of the day, feeling inspired is fundamental for the new workforce. Inspired employees create inspired customers, who in turn deliver inspired business results. As work and life become more intertwined, people don't just work, they work to feel fulfilled. The future of work, it's now. To learn more about Future Work Now, visit ey.com. Bueno, este video resume mucho los 7 elementos que hemos estado conversando previamente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tener a nuestro equipo sumamente inspirado. Tenemos que trabajar en estos 7 elementos. Las brechas generacionales es un estado mental en las cuales tenemos que utilizar para poder entender y poder trabajar el día a día con nuestros equipos de trabajo. Y finalmente los voy a dejar con esta frase de Albert Einstein: no podemos resolver problemas usando el mismo tipo de pensamientos que usamos cuando los creamos. El futuro de tener equipos inspirados es ahora. Muchísimas gracias.